La nochebuena en que mi hermano menor me escupió en la cara delante de toda la familia y mis padres se rieron a carcajadas fue la misma noche en que saqué mi teléfono. Transferí todo el dinero de la cuenta compartida a mi cuenta personal y cancelé el contrato de arriendo de la casa donde vivían. Y cuando mi madre me preguntó qué estaba haciendo con una sonrisa burlona todavía en los labios, le dije que ya no iba a pagar más sus facturas, que ya no iba a comprarles comida, que ya no iba a ser su cajero automático con patas y que esta era la última vez que escuchaban mi voz. Y el silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces navideñas parpadeando en el árbol. Pero no me quedé a esperar su reacción porque ya había esperado demasiado tiempo y ya era suficiente. Me llamo Mauricio, tengo 34 años. Y desde que tenía 18 años he estado manteniendo a mi familia completa, primero a mis padres, luego a mi hermano menor, y después a todos los parientes que se fueron sumando al carro de mi generosidad como sanguijuelas en un estanque. Y lo hice porque creía que eso era lo que significaba ser un buen hijo, un buen hermano, un buen hombre. Pero lo que no entendí hasta esa noche de Navidad en nuestra casa en las afueras de Guadalajara es que no era un hijo o un hermano, era un banco con piernas al que podían patear y seguir funcionando. Y cuando mi hermano Esteban, 27 años y sin trabajo fijo desde que salió de la preparatoria, se paró frente a mí con su copa de vino barato y su sonrisa de borracho y me llamó fracasado delante de toda la familia extendida, mis padres, mis tíos, mis primos, todos se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Y yo no podía entender cómo podían reírse del hombre que pagaba el alquiler de esa casa, la comida de esa cena, los regalos debajo de ese árbol, y los boletos de avión que trajeron a mis tíos desde Monterrey. Toda mi vida adulta trabajé como una bestia de carga en una empresa de logística en Guadalajara, levantándome a las 5 de la mañana, llegando a casa a las 9 de la noche, y entregando cada centavo de mi salario a mis padres para que pudieran vivir cómodamente. Y durante años no me quejé porque creía que era mi deber, mi responsabilidad, y mis padres nunca me pidieron que lo hiciera directamente, pero siempre supieron cómo hacer que me sintiera culpable, cómo mencionar que la nevera estaba vacía justo cuando yo llegaba con el pago, cómo suspirar cuando veían la factura de la luz, cómo decir que Esteban necesitaba ropa nueva para sus entrevistas de trabajo que nunca llegaban, y yo siempre caía porque quería su aprobación, quería que me miraran con orgullo y no con desprecio. Pero esa mirada nunca llegó, y con el tiempo me di cuenta de que mientras más daba, menos valor tenía a sus ojos. Y mi hermano Esteban se convirtió en el experto en humillarme en público, en burlarse de mí trabajo, de mi aspecto, de mi falta de pareja, de todo lo que podía usar para hacerme sentir pequeño. Mi padre, Héctor, un hombre de 63 años que no trabajaba desde que yo cumplí 20 porque según él, ya había cumplido su tiempo, era el que más se burlaba de mis esfuerzos y decía que yo no era más que un empleado de mierda que no había logrado nada en la vida, y mi madre, Gloria, siempre se reía con él y decía que yo debería ser más como mi primo Leonardo, que tenía un negocio propio y una esposa hermosa y una casa en la playa, pero nunca mencionaban que Leonardo pidió prestado 50.000 pesos de mí hace 3 años y todavía no me los ha devuelto, y que su negocio de construcción está a punto de quebrar porque no sabe manejar sus finanzas, y que su esposa se fue con el dueño de un gimnasio hace 6 meses. Pero esos detalles no importan cuando estás construyendo una mentira que te hace sentir superior a tu hijo que te mantiene. La noche que me rompí fue una acumulación de años de desprecio que salió como un volcán que había estado latente por demasiado tiempo, y comenzó cuando Esteban se levantó para hacer un brindis y dijo que este año había sido difícil para todos, especialmente para aquellos que no lograban nada en la vida como yo, y señaló con su copa directamente hacia mí. Y mis padres se rieron, mis tíos también. Incluso mis primos que tenían 20 y tantos años y también vivían de mis pagos, todos se rieron como si fuera el momento más divertido de la noche, y yo me quedé mirándolos mientras mi sangre comenzaba a hervir. Y luego Esteban continuó diciendo que yo era un perdedor porque todavía estaba soltero y trabajaba en un almacén como un burro de carga, que nunca iba a tener nada importante porque no tenía ambición. Y mi padre asintió como si estuviera de acuerdo y dijo que yo siempre fui un caso perdido. Y en ese momento algo se quebró dentro de mí y supe que nunca iba a ser suficiente para ellos. Y también supe que no iba a seguir siendo su banco por un segundo más. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco mientras todos seguían riéndose a mi costa, y transferí todo el dinero de la cuenta conjunta que compartíamos con mis padres, 58.000 pesos que habían sido depositados esa misma mañana de mi quincena, a mi cuenta personal. Y luego entré al portal de la empresa de servicios públicos que pagaba yo mismo y cancelé todos los contratos de luz, agua y gas que estaban a mi nombre, y luego envié un mensaje al dueño
de la casa donde vivíamos y le dije que no iba a renovar el contrato de alquiler que expiraba en 2 semanas. Y cuando mi madre finalmente notó que estaba mirando fijamente el teléfono en lugar de reírme, me preguntó con su tono de siempre qué estaba haciendo. Y le respondí con la voz más calmada que pude reunir que estaba cerrando la cuenta corriente que me costaba tanto mantener abierta. Mis palabras cayeron sobre ellos como un balde de agua fría y por un momento nadie dijo nada. Y luego mi padre se levantó de su silla y dijo que no entendía lo que estaba diciendo, que cómo se me ocurría amenazar a mi familia en Nochebuena, y yo le respondí que no era una amenaza, era una realidad, que ya no iba a pagar un solo peso más por ellos, que podían conseguir trabajo, pedir prestado, hacer lo que quisieran, pero que el Banco Mauricio había cerrado sus puertas para siempre. Y mientras hablaba sentí que se levantaba un peso enorme de mis hombros. Un peso que había cargado durante 16 años sin darme cuenta de que me estaba aplastando lentamente. Y cuando mi hermano se levantó y me gritó que era un egoísta de mierda, que cómo podía hacer esto a su propia familia, solo pude reírme amargamente y decirle que la familia que me escupía en la cara mientras le pagaba el alquiler no era una familia que mereciera mi dinero. Mi madre comenzó a llorar y a decir que yo siempre fui un mal hijo, que ella y mi padre se sacrificaron por mí, que me dieron una educación y un techo y que ahora les pagaba con ingratitud. Y yo la escuché con una calma que no sabía que tenía. Y luego le recordé que mi educación fue en la escuela pública más barata de Guadalajara, que mi techo era una habitación en la que dormía en el suelo porque le dieron mi cama a mi hermano cuando nació, y que el único sacrificio que hicieron fue el de no tener que trabajar para mantenerse porque tenían a su hijo para eso. Y mis palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado y por un momento todos se quedaron en silencio. Y luego Esteban dio un paso hacia mí con el puño cerrado y me dijo que me fuera de la casa antes de que él me sacara a patadas. Y yo sonreí ampliamente y le dije que la casa donde estábamos parados estaba alquilada a mi nombre desde hacía 10 años y que en 2 semanas el contrato se terminaba, y que si quería sacar a alguien, que se sacara a sí mismo junto con sus cosas. Salí de esa casa sin mirar atrás, y el frío de la noche me golpeó en la cara como una bofetada de realidad. Pero no me importó porque por primera vez en mi vida sentía que respiraba profundamente. Y mientras caminaba hacia mi coche, escuché los gritos desde la casa, las puertas golpeándose, las ventanas abriéndose, pero no me detuve, encendí el motor y manejé hasta el centro de Guadalajara, donde mis amigos del trabajo me esperaban en un bar para celebrar lo que ellos llamaban mi liberación, y aunque todavía no podía creer lo que había hecho, supe que era el primer paso hacia algo mejor, y mis amigos, que siempre habían visto cómo mi familia me trataba, me abrazaron y me dijeron que finalmente estaba despertando y que ya era hora de que dejara de ser el tonto que permitía que lo pisotearan. Pasaron los días y comencé a recibir llamadas, primero de mi madre, que lloraba y decía que no tenía dinero para comprar comida, que el gas se había cortado, que la luz también, y yo le decía que lo sentía pero que ya no era mi problema, y luego de mi padre, que gritaba y amenazaba con demandarme por abandono de familia, y yo le respondía que podía intentarlo, pero que yo no tenía ninguna obligación legal de mantener a 2 adultos sanos y a un hermano de 27 años que podía trabajar, y luego de mi hermano, que alternaba entre insultos y súplicas, diciendo que no tenía dinero para su renta, que su novia lo iba a dejar, que necesitaba mi ayuda una vez más. Y yo le dije que su novia podía mantenerlo si tanto lo quería, o que podía hacer lo que yo hice a su edad, levantarme a las 5 de la mañana y trabajar. Una semana después de la Nochebuena, mi tía Rosa me llamó para decirme que mi familia estaba desesperada porque no tenían para comer y que mi padre estaba buscando trabajo por primera vez en años. Y que mi hermano había tenido que vender su computadora y su televisor para pagar su parte del alquiler. Y aunque una parte de mí sintió lástima, la otra parte, la que había estado enterrada durante años, se sintió justificada porque ellos siempre me dijeron que no valía nada, que era un fracasado, que nunca lograría nada importante, y ahora que mi dinero se había ido, su realidad se estaba desmoronando y eso me demostró que no era un fracasado, que todo lo que tenían era gracias a mí, que todo el respeto que no me dieron durante años era porque no querían admitir que dependían completamente de alguien a quien consideraban inferior. Mi primo Leonardo me llamó al día siguiente, no para pedir disculpas por no haberme defendido en la cena, sino para preguntarme si podía prestarle otros 30.000 pesos para salvar su negocio, y cuando le dije que no, su tono cambió de inmediato y me llamó egoísta y dijo que nunca lo había ayudado de verdad. Y le recordé los 50.000 que aún no me había devuelto y que se había comprado un auto nuevo con mi dinero, mientras yo manejaba un coche de 10 años, y él se quedó en silencio y colgó, y eso me confirmó que yo no era el problema,
que ellos siempre habían sido así y que siempre me verían como un recurso, no como una persona, y que cualquier muestra de independencia era vista como una traición imperdonable. Las semanas se convirtieron en meses y la distancia con mi familia se hizo más grande, y mientras ellos luchaban por sobrevivir sin mi dinero, yo comenzaba a construir una vida que realmente valía la pena, porque empecé a ir al gimnasio después del trabajo, a comer mejor, a dormir más horas, y descubrí que tenía una energía que no sabía que existía porque no estaba gastando todo mi tiempo y dinero en mantener a personas que no me apreciaban, y mis compañeros de trabajo, especialmente Pedro y Fernanda, que siempre me apoyaron, me animaron a buscar un ascenso y a pedir un aumento, y cuando lo hice, mi jefe me lo concedió sin dudarlo, y me di cuenta de que la única persona que me había limitado era yo, y que mi familia me había mantenido pequeño para que no me diera cuenta de que podía volar. En marzo, 6 meses después de la Nochebuena, recibí una llamada de mi madre que me tomó por sorpresa, y su voz no sonaba a enfado ni a súplica, sonaba a derrota, y me dijo que mi padre había conseguido un trabajo en una tienda de abarrotes, y que Esteban se había mudado con su novia, y que ella estaba trabajando de limpiadora en un hospital, y que aunque apenas llegaban a fin de mes, por primera vez en su vida estaban siendo independientes, y me pidió perdón por cómo me habían tratado y dijo que entendía por qué me fui, y aunque sus palabras no borraron los años de humillación, algo en mi pecho se aflojó y le dije que la perdonaba, pero que no volvería a ser su sostén económico, porque ya había pagado suficiente y ahora era mi turno de vivir. Mi primo Leonardo, por su parte, no tuvo tanta suerte, y su negocio quebró definitivamente en mayo. Y su esposa no volvió con él, y su casa fue embargada porque no podía pagar las deudas que acumuló durante años. Y aunque no sentí alegría por su caída, tampoco sentí lástima, porque él siempre fue uno de los que más se burlaba de mi trabajo y de mi vida. Y ahora que no tenía mi dinero para cubrir sus errores, se estaba ahogando en sus propias decisiones. Y cuando me llamó desesperado pidiendo ayuda, le dije que lo sentía pero que ya no era mi responsabilidad, y que tal vez debería aprender a vivir con lo que tenía en lugar de gastar lo que no tenía. Y él se enojó y colgó, pero yo ya no me sentí culpable porque había roto el ciclo y no iba a permitir que nadie me arrastrara de vuelta al infierno del que había escapado. Ahora, un año después de esa Nochebuena que cambió mi vida, puedo mirar atrás con una claridad que no tenía antes, y veo que mi familia no me odiaba. Simplemente me usaban porque podían, y que yo les permití porque quería su amor y su aprobación. Pero el amor no se compra con dinero y la aprobación no se gana pagando facturas. Y el día que me detuve a pensar en lo que realmente quería, me di cuenta de que quería ser respetado. Y que el respeto no se puede comprar, se gana con acciones y con límites claros, y que a veces la mejor manera de ayudar a alguien es dejando de ayudarlo, para que aprenda a valerse por sí mismo. Mi padre, después de perder su trabajo en la tienda de abarrotes por robar productos, tuvo que buscar empleo en una obra de construcción, y aunque al principio se quejaba de lo difícil que era, poco a poco fue adaptándose y hasta perdió peso y mejoró su salud, y mi hermano Esteban, que se mudó con su novia, descubrió que ella no iba a mantenerlo. Así que tuvo que conseguir un empleo en un call center, y aunque se queja constantemente de lo malo que es el trabajo, al menos está trabajando, y mi madre, que limpia oficinas por las noches. Me dijo una vez que nunca se había sentido tan cansada pero también tan orgullosa porque sabía que lo que tenía era fruto de su propio esfuerzo, y aunque todavía hay distancia entre nosotros, hay una nueva dinámica de respeto que antes no existía. Hace unos meses, mi madre me invitó a cenar a su nuevo departamento, un lugar pequeño pero limpio y ordenado que ella misma paga con su sueldo, y cuando llegué, vi a mi padre cocinando y a mi hermano poniendo la mesa, y por un momento me sentí como un extraño en mi propia familia, porque las dinámicas habían cambiado completamente y ya no había un proveedor único. Había 3 adultos que trabajaban y contribuían, y aunque el ambiente no era el más cálido, había algo que antes no había: respeto mutuo, y cuando me senté a la mesa, mi padre me miró y dijo que me había equivocado al irme, pero que tal vez era lo que necesitaban para despertar, y aunque sus palabras no eran una disculpa completa, entendí que había logrado lo que siempre quise, que me vieran como una persona, no como un recurso. Mi hermano, esa misma noche, me pidió disculpas por todos los años de burlas y humillaciones, y dijo que no sabía lo difícil que era ganarse la vida hasta que tuvo que hacerlo él mismo, y que entendía por qué me había ido, y aunque no esperaba que volviéramos a ser cercanos, me dijo que le gustaría intentarlo, y yo acepté porque al final del día, por más que me hayan hecho daño, son mi familia, y el hecho de que hayan cambiado me demostró que no era un fracasado, que no era el problema, que problema era una dinámica tóxica que yo mismo perpetué al permitir que me trataran como lo hicieron.
La historia de mi familia no es única, y sé que hay muchas personas que viven situaciones similares, dando todo de sí mismas por personas que no lo valoran. Pero si hay algo que aprendí en este año de independencia es que el amor propio es más importante que el dinero. Y que a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente tienes. Y que aunque el camino sea difícil, al final vale la pena porque recuperas tu dignidad. Y eso no se paga con nada, y aunque todavía hay días en que pienso en el dinero que gasté en ellos y siento un poco de rencor. También pienso en la lección que aprendí y en el hombre en que me convertí, y eso no tiene precio. Mi primo Leonardo, que perdió todo por sus malas decisiones, me llamó el mes pasado para decirme que estaba empezando de nuevo, que había encontrado un trabajo estable y que estaba pagando sus deudas poco a poco. Y aunque no le presté dinero, le ofrecí consejos y apoyo moral, porque al final del día, todos cometemos errores, y todos merecemos una segunda oportunidad. Pero una cosa es ayudar y otra es ser usado, y yo ya había aprendido la diferencia. Mi relación con mis padres y mi hermano sigue siendo compleja, pero ya no hay el peso de las expectativas financieras que antes me aplastaban. Y ahora podemos tener conversaciones que no giran en torno al dinero. Y aunque todavía se nota la tensión en algunos temas, hay una honestidad que antes no existía. Y me doy cuenta de que mi decisión de irme no solo me salvó a mí, sino que también los salvó a ellos de una vida de dependencia que no los estaba llevando a ningún lado. Ahora, mientras escribo esto desde mi nuevo departamento en el centro de Guadalajara, con mis ahorros creciendo mes a mes y mi carrera profesional avanzando, sé que tomé la decisión correcta. Y aunque a veces me pregunto qué hubiera pasado si no me hubiera ido, sé que estaría en el mismo lugar de siempre, siendo un banco con patas y sintiéndome invisible, y en lugar de eso, soy dueño de mi vida, de mis decisiones y de mi futuro, y eso es algo que nadie puede quitarme nunca. Lo que más me sorprendió de todo este proceso fue darme cuenta de que la culpa que sentía cuando dejé de pagarles no era real, era una programación que ellos mismos instalaron en mí durante años para que nunca me fuera. Pero una vez que la rompí, la libertad que sentí fue inmensa. Y aunque al principio hubo momentos de duda en que pensé que tal vez había sido demasiado duro, cada vez que recordaba las humillaciones, las burlas y el desprecio, sabía que había hecho lo correcto, y que si no hubiera puesto ese límite, ellos seguirían en la misma situación y yo seguiría siendo el tonto que permitía que lo pisotearan. Mi jefe, cuando supo mi historia, me dijo que admiraba mi valentía y que en su empresa valoraban a las personas que sabían poner límites. Y me ofreció un puesto de supervisor con mejor salario y más responsabilidades. Y yo acepté sin dudarlo porque me di cuenta de que mi valor no dependía de lo que mi familia pensara de mí, sino de lo que yo pensaba de mí mismo. Y que había estado esperando demasiado tiempo para demostrarme a mí mismo que era capaz de más de lo que ellos me decían que era. Ahora, cuando veo a mi familia en reuniones o cenas, noto la diferencia en el trato. Ya no hay burlas ni desprecios, hay respeto, y aunque no hemos vuelto a la cercanía que alguna vez tuvimos, hay una nueva dinámica que funciona mejor para todos, porque ya no dependen de mí. Y yo ya no necesito su aprobación, y eso es lo que realmente importa. Que todos hemos crecido y aprendido de esta experiencia, y que al final del día, a veces las rupturas son necesarias para que todos puedan sanar y avanzar. Mi vida, en definitiva, es mucho más plena ahora. Tengo amigos que me valoran, un trabajo que me satisface, un departamento propio, lo más importante, una paz interior que no había conocido en años. Y aunque el camino no fue fácil, y aunque hubo momentos en que quise volver atrás y arreglar las cosas, sé que lo que hice fue necesario, no solo para mí, sino también para ellos, porque ahora tienen la oportunidad de ser independientes y de construir sus propias vidas sin depender de nadie. ¿Y eso? Es un regalo que no todos reciben. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.